Pues vamos a empezar por la unidad 1 y vamos a hablar de los criterios generales para la implementación. Estos son 3 criterios que identificamos, que están en el conjunto de la Agenda 2030 de los ODS y que creemos que refuerzan o que contienen el potencial transformador y profundo de esta agenda. El primero de estos criterios es el criterio de la integración. Creemos que para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en un sentido más amplio la Agenda 2030 no podemos eludir la integración de todos los ODS, que implica 3 cosas, al menos. Por un lado, la multidimensionalidad. En la Agenda 2030 concibe el desarrollo teniendo en cuenta las múltiples dimensiones que éste tiene, la cantidad de factores que contribuyen a desarrollar una sociedad. Como consecuencia directa de esta multidimensionalidad tenemos la transversalización, que es una especie de mandato para las políticas públicas que pretenden implementar la Agenda 2030, y como consecuencia también de esta transversalización y como práctica que hay que potenciar y que hay que incentivar está la cuestión de potenciar los nexos, de buscar los nexos entre diferentes políticas sectoriales para implementar la agenda. Vamos a ver cada una de estas ideas con más profundidad. Como he dicho, la Agenda 2030 entiende el desarrollo como un proceso multidimensional, lo dice directamente en el párrafo 18 del documento Transformar nuestro mundo, aprobado por Naciones Unidas en 2015, dice específicamente que hoy anunciamos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas conexas de carácter integrado e indivisible. Es muy importante tener esto en cuenta porque se corre el riesgo de que cada una de las administraciones o unas instituciones se centren en aquellos objetivos y aquellas metas que conciben como más fáciles de alcanzar y olviden que lo que plantea la Agenda 2030 es una visión global de lo que es el desarrollo, entendido, como digo, de una manera muy multidimensional y muy amplia. Por ello, lo que hay que hacer para aplicar la Agenda 2030 desde el punto de vista institucional es transversalizar las políticas de desarrollo. Transversalizar quiere decir que todos los áreas o los departamentos, las instituciones, los elementos de una administración pública en todos sus niveles tienen obligaciones con respecto a la Agenda 2030, tienen obligaciones de desarrollo y tienen que implementar de alguna manera la Agenda 2030. Por lo tanto, hay que evitar la sectorialización, es decir, que la Agenda 2030 sea una obligación de un solo área, de un solo departamento, el que sea, el de medio ambiente, el de cooperación u otro, sino que lo que hay que buscar es esta transversalización y que todos los áreas y todos los departamentos y todos los espacios institucionales de una administración pública se obliguen a sí mismos a aplicar algunos elementos de la agenda. Por tanto, y esto como la práctica que hay que potenciar para conseguir y alcanzar la transformación en las administraciones públicas y alcanzar esta transversalización, tenemos que buscar los nexos entre políticas públicas que ya existen y que nos permiten alcanzar esa transversalización. Ahí he puesto un ejemplo sencillo, las políticas educativas y las políticas medioambientales, pero hay un montón de ejemplos. Se trata de localizar esos espacios de nexo donde se rompe ya la sectorialización y donde tenemos potencia para alcanzar y para aplicar la Agenda 2030 con su potencial transformador. El segundo criterio general, después de la integración para la implementación de los ODS, es precisamente el carácter transformador de estos. La palabra transformadora, viene en el título de la Agenda 2030, del documento aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, y recorre todo el texto de este documento. Y nosotros creemos que lo que hay que entender es esta idea de transformación desde un punto de vista profundo. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de transformar el modelo de desarrollo que es claramente insostenible en todos los países. Esto nos lleva necesariamente a procesos de innovación política que puedan alcanzar esta transformación y que puedan realizarla de una manera novedosa y potenciando de nuevo pues, el carácter transformador y el carácter de transformación profunda de la Agenda 2030 de los ODS. Profundizamos en las ideas, sobre la primera idea de transformación, la idea de cambios en el modelo de desarrollo. Esta idea se ve muy bien reflejada en la asunción del principio de universalidad por la agenda de los ODS, que viene a decir que no hay ningún país, que no hay ningún Estado que esté correctamente desarrollado. Frente a la anterior visión de que hay unos países en vías de desarrollo y otros que ya están desarrollados, más o menos,
Lo que viene a plantear la Agenda 2030 es que en términos de desarrollo sostenible ningún país está correctamente desarrollado, por lo tanto todos los países tienen que realizar cambios en el modelo de desarrollo. Párrafo 28 es un ejemplo donde los países se comprometen a efectuar cambios fundamentales en la manera en que nuestras sociedades producen y consumen. Esto quiere decir que este es un objetivo totalmente pensado para los países más ricos, para los países enriquecidos y no pensado o no directamente pensado para la totalidad de los países del mundo. Este objetivo nos muestra que esta agenda propone un cambio sustancial en el modelo de desarrollo. Para llevar a la práctica esta idea, derivada de esta idea de transformación, tenemos que plantear la innovación política como una de las prácticas más interesantes. Y tenemos que dejar de pensar, y esto es algo que quizás va contra la idea o contra lo que parece a simple vista, contra la evidencia a simple vista de la agenda, pero tenemos que pensar más en términos de procesos políticos y menos en términos de objetivos políticos. Dado que la transformación del modelo de desarrollo tiene que ser un proceso a medio o largo plazo y tiene que ser un proceso complejo en el que se tienen en cuenta muchos intereses, muchas demandas, muchas ideas y muchas visiones dentro de una sociedad, hacen falta procesos de innovación política que articulen estos procesos políticos y que definan las metas y los objetivos políticos, pero sin dar preeminencia o más importancia a las segundas que a las primeras, porque para la transformación profunda del modelo de desarrollo los primeros son muy relevantes también. La tercera idea, el tercer criterio general para la implementación, que lo que hace es potenciar los elementos más transformadores y más de cambio de la Agenda 2030, es la idea de repolitización de las alianzas por el cambio. Aquí hay tres elementos que creemos que hay que fortalecer para repolitizar estas alianzas. El primero de ellos es la profundización de los espacios y los mecanismos democráticos, derivado de ello la participación en el diálogo político sobre lo estratégico y, en tercer lugar, a partir de esto, la construcción colectiva de los procesos de desarrollo sostenible. Vamos a ver cada una de las ideas más en profundidad. La Agenda 2030 plantea desde el principio que no solamente todos los países, sino todos los actores sociales, la sociedad civil, las empresas, las universidades, un montón, toda la sociedad está de alguna manera involucrada en el cumplimiento del desarrollo sostenible, en el cumplimiento en este cambio de modelo de desarrollo. Por eso, uno de los primeros elementos que tenemos que hacer para llevar a cabo o para asumir de una manera profunda y política en la Agenda 2030 es profundizar en los mecanismos democráticos que permiten una participación política cada vez más inclusiva. Claro, esta participación política más inclusiva hay que hacerla sobre los elementos más estratégicos del desarrollo. Nosotros creemos que para implementar la Agenda 2030 el primer paso debe ser hacer una discusión sobre las estrategias de desarrollo que involucre a cada vez más elementos de la sociedad o a todos los actores de la sociedad. En esta diapositiva se utiliza la imagen de un embudo porque entendemos que la parte más ancha de la implementación de la Agenda 2030 ha de ser la discusión sobre las estrategias de desarrollo y que poco a poco se va estrechando a través de la acción política, es decir, a través de la implementación concreta de los objetivos marcados en esa discusión estratégica, se va convirtiendo en distintos resultados de desarrollo. Pero que no podemos estrechar todos los elementos de este proceso haciendo la discusión sobre la estrategia de desarrollo pequeña y haciéndola mucho menor que los otros elementos. Por último, y también derivado de esto, tenemos que trabajar por la construcción colectiva de los procesos de desarrollo. En esta gráfica, en esta diapositiva, se ve como un ciclo que comienza con la discusión estratégica que hablábamos antes, de las que se derivan las acciones de desarrollo y, como tercer paso, una evaluación estratégica, es decir, una evaluación que nos permita construir y trabajar en nuevos fines, que nos permita procesar, es decir, realizar un proceso político y un proceso de desarrollo. Estos tres criterios, la mirada integral, la mirada transformadora y la mirada política, configuran de alguna manera las gafas para implementar y las gafas para analizar las distintas prácticas de los ODS que desarrollamos y que creemos, y repito por última vez, creemos que potencia la capacidad transformadora y política y radical de la Agenda 2030 para cambiar los modelos de desarrollo.